Padre, porque necesitamos de esa fresca unción, Padre. Señor, cada día la necesitamos, Padre. Señor, te pedimos que tú estés siempre presente en nuestra vida. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Padre, sino por el contrario, cada día buscarte más, Señor. Cada día que nuestra alma, nuestro espíritu necesite más de ti. Y que nos esforcemos, Padre, que nos apartemos para ti, Señor. Padre, porque si no nos gana el mundo, Señor. Pero tú quieres, Padre mío, que recibamos esa fresca unción. Padre, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para que tú des de tu divinidad, Padre. Para que tú des de tu grandeza a unos simples seres humanos, Padre. Gracias, Señor, porque es gracias a ti que un día dejamos de ser simples seres humanos y nos convertimos en hijos del Dios Altísimo, hijos del único y poderoso Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por compartir de esta unción para con nosotros, Señor. Gracias porque es a través de tu unción, Señor, que podemos seguir adelante, de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque el enemigo no nos derrota, Señor, porque ya Él quedó vencido. Nosotros estamos en victoria, Señor, no el enemigo. Aunque Él crea, Señor, porque vemos lo que ahora está pasando en el mundo, pero no es así, Señor. Estamos en victoria, Padre. Síguenos dando de esa unción, síguenos dando de esa frescura, Padre mío, que toques nuestro corazón. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, amado Dios, que todo lo que aquí se hable, sea mucho o sea poco, Padre Celestial, seas tú quien venga dando el consejo, seas tú quien venga dando la recomendación. Padre, tu palabra no regresa vacía, Señor. Padre, ahora declaramos, Señor, que tu palabra entrará, Señor, hasta partir el alma, Señor mío, porque es tu palabra, no es palabra de hombre, Señor. Daremos lectura a versículos bíblicos donde tú has hablado, donde tu inspiración dio a aquellos hombres, Señor. Habla, mi Dios, habla a través de tu palabra. Redarguye esos corazones, Señor. Ayúdenos a entender, quita todo lo que estorba, Padre Celestial, para que seas tú el que se glorifique en nuestras debilidades, Señor. Tú te manifiestas, Padre. Gracias te damos, amado Señor, por haber recibido estas alabanzas. Gracias por los hermanos, Señor, que siempre nos ayudan para que esas alabanzas puedan llegar a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque tenemos, amado, ese corazón para poder alabarte. Gracias porque hiciste lo imposible para que estuviéramos aquí esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Sean todos nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a seguir con nuestro aprendizaje de la palabra de Dios, con este libro hermoso de Génesis que cada jueves el Señor nos hace que indaguemos en su palabra, que vayamos comprendiendo un poquito más acerca de lo que Él quiere enseñarnos a través de ella. Estamos ya ahorita a empezar el capítulo 32. Venía nuestra hermana hablándonos la semana pasada acerca del capítulo 31. Y donde nos enseñaba que Labán, el suegro y tío de Jacob, salió al encuentro de él cuando se dio cuenta que él se había ido con sus hijas y con sus nietos y con lo que el Señor le había dado. Y no le gustó. Él no iba con buenas intenciones tras Jacob. Se fue a buscarle. Pero la palabra nos enseña que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se hace presente. Y Él le habla a Labán y le dice en sueños
que no le haga daño a Jacob. Porque pues el Señor conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento, las intenciones que hay aquí. Y Él sabía las intenciones de Labán, que nunca fueron buenos para con Jacob, nunca. Vimos cómo él abusó del trabajo que desempeñaba Jacob para él. Y el Señor le advierte y defiende a Jacob, porque ahora Labán no se atreve a tocarlo a él. Y en este momento Jacob confronta a Labán. Y es cuando él le dice lo que él le había hecho por tanto tiempo. Y comienza a decirle cómo él había trabajado con honradez para él. Se había esforzado más de la cuenta. Y Labán siempre había sido aprovechado. Comienza él a decirle todo lo que él sentía, todo lo que él había hecho, como el engaño que le había hecho con sus hijas, todo. Pero llega ese momento entre ellos en el que hacen un pacto, y un pacto de paz, porque en ese momento Labán le dice que ni uno ni el otro se va a hacer daño y él se regresa a su tierra. Pero entonces Jacob tenía que continuar con su trayecto. Y el trayecto que le espera no era muy agradable, si lo queremos mirar así. Pero pensemos un poquito en la persona de Jacob. Yo cuando estudiaba este capítulo, yo le decía al Señor, ¿qué es lo que aquí debemos aprender de aquí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros comer? ¿Qué es lo que necesitamos tomar de ejemplo de la vida de Jacob para nosotros? ¿Qué? Y comenzaba a traerme desde cuando él estaba en su casa. Si recordamos a Jacob cómo era, dice la palabra que él era un hombre quieto. Era un hombre que dice que habitaba en tiendas. Un hombre que lo tenía todo. Tenía siervos, tenía a sus padres que lo amaban. Y era una persona que no había desarrollado hasta ese momento ninguna relación con Dios. A veces nosotros pensamos que el hecho de que, por ejemplo, en él era una persona quieta. ¿Qué mal podía haber en él? A lo mejor ya tenía la salvación. Y la palabra nos enseña que no era así. Que había maldad en él. Que había engaño en él. Y lo usó. Y no fue sencillo lo que hizo. Fue grave. Fue grave. Veo una persona allá afuera que se asomó como a la ventana. Fue grave lo que él le hizo a su hermano. Y nos hemos dado cuenta de que esta familia está muy lejos de ser la familia perfecta. Muy lejos de ser aquellos hombres que el Señor elige para una gran tarea, que era primero el crear a eso, criar y reproducirse, multiplicarse y llegar a tener esas 12 tribus de Israel que nosotros sabemos quiénes son. Y no solo eso, pero que de allí viniera el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que de allí, de esa generación, y pensaríamos, tendrían que haber sido personas, una familia bastante buena. Y nos damos cuenta que no, que había muchas faltas en ellos, que lejos de Jacob ser la persona perfecta, estaba muy lejos de eso, un hombre mentiroso, un hombre traicionero, porque traicionó a su propio hermano, un hombre que no confiaba en Dios, porque estoy segura que para cuando él decide obedecerle a su madre y engañar a su hermano, él sabía lo que Dios había dicho antes de que él naciera, y deciden hacer algo y trabajar por ellos mismos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a veces nosotros como humanos
si no hemos hecho cosas graves como matar, como robar, como prostituirnos, como pornografía, etcétera, podemos llegar a tener la tendencia de creer que estamos bien ante Dios, que no estamos haciendo nada mal, porque trabajo, porque yo soy un padre de familia, que me esfuerzo por mis hijos, que porque yo soy una mujer dedicada a mi familia, y pensamos que todo puede estar bien. Pero cuando indagamos en nosotros y nos damos cuenta que el pecado habita en nosotros, sin Dios el pecado está en nosotros, y aún el Señor dice que siempre está el pecado, pero Él nos limpia porque ya no vivimos bajo el pecado. Pero Él estaba lejos de estar bien con Dios, y el Señor necesitaba pulirlo, necesitaba que Él tuviera una relación con Él, necesitaba llevarlo a otro nivel, porque allí en su casa, hasta donde hemos visto, Él no le conocía. Y vamos a seguir viendo que esto es así. Él no le conocía. Él sabía que era el Dios de sus padres, pero no era el Dios de Él. Y para que Dios pueda llevarnos a donde Él quiere llevarnos, al plan que Él tiene para nosotros, que para nosotros es el plan de salvación, tiene que haber un cambio. Tiene que llevarnos a cierto lugar. Y este hombre, Jacob, sale de su tierra y se va. Y sale como un fugitivo, sale sin nada. Sale con su corazón, no sé cómo, por lo que había hecho. Entonces, en el camino se encuentra el Señor, en un sueño. Vea la bondad de Dios. Y sabemos que la situación no estaba bien para él cuando él sale de su tierra. Pero el Señor necesitaba llevarlo allí, porque como les digo, estaba lejos de estar bien con Dios. Había pecado en él, y el pecado es progresivo, y nosotros a veces no nos damos cuenta cuando el pecado va progresando en nosotros. Y como le digo, creemos de que porque no nos prostituimos, no usamos droga, no vendemos droga, no andamos haciendo esas cosas graves, estamos bien. Y no es así. Y lo digo por mí misma. Porque yo cuando antes de aceptar al Señor como mi Salvador, de verdad tener la relación que ahora tengo con Él, yo así creía. Yo creía que estaba bien, porque había sido criada en un hogar con padre y madre, que no había pleito, no había alcohol, no había drogas, y en una escuela católica, pero estaba muy lejos de la verdad, porque el pecado nos va progresivamente apartando de Dios. Una cosita luego se hace más grande. Leía el testimonio de una persona, un muchacho, que dice que lo invitaban a ir a la iglesia, su madre y su abuela lo invitaban a ir a la iglesia, y comenzó a ir, jovencito, de niño, pero de repente ya los amiguitos le dijeron que no, que ocupara, los llamaban para que hiciera otras cosas el día domingo. Las cosas que él llamaba como divertidas. Dejó de ir los domingos, ya iba uno que otro, dejó de ir los domingos, eventualmente dejó de ir. Comenzó, dice, a ver videojuegos que traían lenguaje que no era apropiado para un niño, cosas violentas que no eran apropiadas para un niño. Fue avanzando progresivamente. Sus amigos lo introducieron a comenzar a comer, masticar tabaco. ¿Qué había de grande en eso, verdad? Comenzó a masticar tabaco. Luego del tabaco ya progresó al cigarro, del cigarro progresó a la marihuana. Y dice de que su madre siempre le decía que dejara eso, que fuera a la iglesia, y siempre había pleito en su casa, discordia por la madre querer hacerlo a él entender, y él nunca quiso entender, él y su hermano, a tal grado que su madre le dio un ataque de corazón en
no lo sobrevivió por lo que se vivía en su casa. Fue hasta que la madre murió que él entendió lo que ella sufría y entendió cómo él se había apartado de Dios con los años, cómo poquito a poco el enemigo le había ido metiendo una cosa, luego otra y otra, hasta que se apartó de Dios completamente. Y fue y utilizó la muerte de su madre para que él pudiera entender esto. Dios va a usar lo que sea para salvarnos. A veces tenemos que venir desafortunadamente de una manera trágica, de una manera fuerte a los caminos de Dios para poder entender. Él nos habla y nosotros no abrimos nuestro sentido, nuestro corazón, porque queremos seguir viviendo y haciendo las cosas que son divertidas, las cosas que el mundo nos ofrece, pero que solo son engaño. Y esto pasaba con Jacob, porque de una mentira progresó a otra mentira al punto que tuvo que irse porque su hermano lo amenazó a muerte. Y Dios nos hace ver que a pesar de nuestras faltas, Dios llega a cumplir su plan con nosotros. Tanto amor nos tiene que logra cumplir su plan con nosotros. Porque, como les digo, pensaríamos que para ser la familia que es, que hasta en la Biblia está, creíamos que tal vez hubiesen sido una familia perfecta y no lo fueron. Unos hijos perfectos y no lo fueron. Tal vez Jacob no era como Caín, pero había pecado en él. Y el Señor tenía que cambiar su manera de pensar y llegar a tener esa relación con él para llevarlo a cumplir ese plan, esa promesa que él le había dado. Y dice su palabra que para los que le aman, todas las cosas ayudan para bien. Y el Señor, a pesar de, sigue con el plan, sigue con la promesa que había hecho a sus ancestros, a su abuelo y a su padre. Vamos a comenzar en el versículo 1 y 2. Y entonces Jacob emprende nuevamente el camino hacia Canaán, hacia su tierra. Y veamos lo que dice el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim quiere decir en hebreo 2 compañías. Es decir, que Dios estaba en su amor y en su misericordia haciéndole saber a él que no estaba solo en este camino que estaba emprendiendo de regreso a su tierra. Pongámonos un ratito a pensar en cómo su corazón estaba. Él iba a enfrentarse, sabía que había algo para regresar a su tierra, tenía que él enfrentarse a algo, y era grave, y era al rencor que a lo mejor su hermano podía haber estado acumulando por él haberle robado su primogenitura, por haberlo engañado. Sabía de que su hermano le dijo que lo mataría. No fue una simple amenaza para que él tuviera que huir. Pero el Señor le estaba demostrando aquí que si él le había dicho, porque fue Dios quien le dijo: vuélvete, regresa a tu tierra, y él obedeció. Eso lo vimos en el capítulo 31, cuando le dice que regrese a su tierra, y él obedece. Entonces, si él obedece y Dios le está diciendo, el Señor le va a demostrar que él está con él. Y eso efectivamente es lo que hace. Al manifestarse estos ángeles, le hace entender el Señor que no está solo, que sí es Él quien lo está enviando de regreso, porque Él tiene que cumplir su propósito. Y le envía a estos ángeles para hacerle entender. ¿Cuántos a nosotros el Señor nos ha dado promesas y nos ha demostrado que no estamos solos? Nos ha hecho entender que si Él lo ha dicho, Él va a proveer todos los medios
Él va a hacer lo posible de una o de otra manera, pero a veces dudamos. Dudamos porque creemos en nuestra capacidad y no en lo que Dios está diciendo. Veía también un testimonio de una mujer que el Señor le puso, ella era maestra. Sí, creo que era maestra. Y su madre también, ya retirada. Y el Señor le puso porque se dio cuenta que en su comunidad, donde ellos viven, los niños estaban, la educación escolar muy mala. Se dio cuenta, le preguntó algo a una de las niñas y se dio cuenta que no era la única que estaba en un nivel académico súper mal. Y sintió que el Señor le puso por sueño que tenía ella que hacer algo, que abrir una escuela. Pero ¿cómo? ¿Cómo abrir una escuela? Yo sola no tengo los medios, tiene un hijo recién nacido, ¿cómo? Pero si Dios le dijo, Dios la respaldaría. Y efectivamente así fue. Con el tiempo, obviamente no fue algo de la noche a la mañana, su padre dejó de trabajar y se incorporó también a lo que Dios estaba mandando a hacer. Le dieron una casa donde abrió la escuela, hasta se la remodelaron. Uno de compañías de esas llegaron y le ofrecieron la remodelación de la escuela, y ahí está trabajando para Dios, sirviéndole con esos niños. Pero ella decía, cuando el Señor le puso esa visión, ese sueño, ¿cómo? Pero si el Señor lo pone, el Señor lo respaldará, como estaba haciendo aquí. El Señor le estaba demostrando a Jacob que Él respaldaba esta acción, porque Él le dijo, ve. Pero antes de que Él pudiera llegar hacia donde Dios lo quería llevar, que era esa tierra, tenía que haber también en el corazón de él arrepentimiento. Arrepentimiento por lo que había hecho. Hasta el momento, y vamos a leer un poquito unos versículos más, arrepentimiento no se muestra, se muestra miedo. Entonces el Señor tenía que hacerle entender a él que tenía que haber arrepentimiento en su corazón por lo que había hecho a su hermano, porque no había estado bien. Entonces, de igual manera, cuando el Señor nos da su plan, nos da su propósito, nos dice a dónde Él quiere llevarnos, también está en nosotros que si hay algo en nuestro corazón de lo que debamos arrepentirnos, para que el Señor pueda trabajar en eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hacemos que esté mal o que hemos hecho? Tal vez a alguien. ¿O qué hacemos que no nos estamos arrepintiendo de lo que estamos haciendo? Y el Señor no puede llevarnos a ese otro nivel, a ese otro lugar, a la tierra de Canaán, sin que haya aquí arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de cualquier cosa que sea. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabrá qué hay aquí, qué hay que nos estorbe, qué hay que nos estorbe para que podamos tener esa relación tan íntima, tan estrecha con Dios. Cuando abría en la oración decía, ¿cómo es que Dios comparte de su divinidad con nosotros como seres humanos? Si nos ponemos a pensar el poder que Él puede darle a una persona, pero tiene que haber limpieza aquí para que Él pueda trabajar y pueda darnos más y más de esa grandeza y de ese poder, de esas manifestaciones, de esos dones. Porque nosotros, si estamos con nuestro corazón, con nuestra conciencia sucia, no puede el Señor trabajar. Tiene que haber ese arrepentimiento de parte nuestra. Dice que el arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento. Es decir, podemos sentirnos mal, pero no hacer nada con eso. Tiene que haber una acción. Tiene que haber algo más profundo, no solamente que nos sintamos mal, pero debe de haber un verdadero, un genuino arrepentimiento. Dice que el lamento o el sentirse mal por el pecado
Implica más que simplemente alejarse del pecado. El diccionario bíblico habla del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. Tiene que haber una redirección cuando nos arrepentimos y queremos que haya un cambio. Debe de haber ese cambio. Dice un cambio de dirección y una redirección para el futuro, para donde Dios nos quiere llevar. Pero tenemos que decirle al Señor qué hay en nuestro corazón que esté reteniendo eso. Estamos en tiempo de ayuno, es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto para que en esos momentos de intimidad con Él, de soledad con Él, pueda Él mostrarnos si hay algo que nos estorbe, para Él podernos llevar, porque es para nuestro bien. Sí, a lo mejor los dones que Dios nos dé, porque la palabra dice que son para edificación también de otros, sí nos van a servir para que ayudemos a otros, pero también nos van a servir para con nosotros, porque si obedecemos a Dios, vamos a ser remunerados grandemente, con paz, con alegría, con bendiciones financieras, con nuestros hijos y más que todo con nuestra salvación. Porque si estamos apartados del pecado, viviendo como Dios quiere, entonces veremos eso. Dice 2 Corintios capítulo 7 versos 9 al 10, dice: sin embargo ahora me alegro, este es Pablo hablando, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Dice que Dios quiere que nos entristezcamos, pero no porque se alegre por vernos tristes, sino porque se goce de ver que nos ha dolido si hemos hecho algo mal y que nos arrepentimos de eso. Y dice: de modo que nosotros de ninguna manera lo hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Entonces es indispensable que nos arrepintamos si hay algo en nosotros. Para que Jacob pudiera llegar a donde tenía que llegar, tenía que haber ese arrepentimiento, tenía que confrontarse a eso, camino a Canaán, camino a ver a su hermano. El versículo 4 dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces Jacob decide mandar a sus siervos a encontrarse primero con su hermano. Pero vemos lo que dice aquí, que el mensaje que él le da, que cuando se lo encuentren le diga, si él se identifica como su siervo, ya comienza a haber un cambio en él, porque se está él humillando, sabe que lo tiene que hacer, sabe que tiene que haber esa humillación, aún que él sabe que el Señor, en Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 23, vemos cómo el Señor le había dicho que el mayor serviría al menor. Mas, sin embargo, porque estoy segura que él no desconocía esta palabra, él se estaba humillando ya. Ya iba a ese cambio, ya iba llegando a ese arrepentimiento, ya iba donde el Señor lo quería llevar. Y se identifica así como un siervo. Un siervo es un esclavo de un señor. Y vemos que ya él se presenta de esa manera y les dice: vayan y díganle a mi hermano cuando lo encuentren, tu siervo ha ganado todo esto. Y estoy segura que no fue porque había orgullo en él que le dijo: he ganado esto y lo otro, para hacerle saber que él había sido prosperado y que no era su intención llegar y quitarle nada de
de lo que a lo mejor Esaú tenía. Y veamos el versículo, en el versículo 5, no, el 5 ya lo leímos. Veamos el 6 al 7 y dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces vemos, él manda al mensajero a decirle, a encontrarse a su hermano, y se lleva la sorpresa de que lo que le dice el mensajero es: sí me encontré a tu hermano, pero viene con 400 hombres. ¿Qué le va a decir a él esto? Si Esaú hubiera ido sin ninguna intención de hacer daño, no tenía por qué llevar 400 hombres. Hubiese llevado a lo mejor algunos siervos, pero esto le estaba diciendo a él que sí había algo grave a lo que él se estaba enfrentando. Y entonces, como todos nosotros, humanos, que nos dejamos vencer por el temor y no por la promesa de Dios, le entró miedo a su corazón. Dice que tuvo temor y hace un plan, y dice que divide a lo que llevaba en 2 campamentos. Le entra el temor. Pero no fue en unos versículos anteriores que acabamos de leer que el Señor le manifiesta con los ángeles, se le presentan ángeles para hacerle saber que él iba con él. Recordamos que también cuando él comenzó su travesía para llegar a donde Labán, también el Señor se le presenta y le dice que él va a ir con él, que él lo va a progresar. Pero aquí se dejó invadir con el miedo. Vienen 400 hombres y con el corazón, mi hermano, lleno de odio contra mí por lo que le hice. Y se le olvidó la promesa de Dios. Se le olvidó lo que él había dicho. Y eso nos pasa a nosotros. El miedo nos paraliza, dice la palabra en el Salmo 143. Rey David habla acerca de eso. Él también llegó a temer así. El miedo nos paraliza y no nos deja oír lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces de aquí, de este púlpito, hemos oído las promesas de Dios? Hemos oído que Él nos cuida y que está con nosotros. Pero cuando salimos y nos enfrentamos a las diferentes cosas, el miedo llega y nos invade. Y se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Y se nos olvida lo poderoso que es el Dios que tenemos. Ahorita se siente en el ambiente el miedo. El miedo invade. El miedo paraliza. El miedo hace que nos escondamos. Ya lo vivimos anteriormente con COVID y ahora se está viviendo. No solamente por cuestiones de migración, pero también por cuestiones de que si nos llegan a atacar o no aquí en este país. Está el temor, pero ¿cómo vamos a responder ante eso nosotros? Aquellos de allá afuera pueden responder de manera distinta. ¿Y saben cómo están respondiendo? Con las protestas, tirando bombas y peleando y haciendo destrozos y medio. Así responden aquellos allá. Pero nosotros que conocemos del poder de nuestro Dios, ¿vamos a responder igual? ¿O vamos a creerle a Él? Vivir en paz y sí ser precavidos, porque hasta el mismo Señor habla de precaución. Aún yo recuerdo un versículo que cuando estábamos con lo de COVID, dice el versículo, y me imagino que han oído, y no sé si todos lo han oído o lo han leído completo, pero dice el versículo que hay tiempos para amar, tiempo de reír, pero dice también por ahí, y yo lo leí cuando estábamos en COVID, que también hay tiempo de abstenerse de abrazar.
Hay tiempos de abrazar, pero hay tiempos de abstenerse de abrazar. Entonces el Señor nos manda también a que seamos prudentes, ¿verdad? Pero no temerosos. Hay una diferencia, ¿verdad? Si sabemos que el peligro está ahí exactamente y no tenemos por qué ir, entonces el Señor nos manda a ser prudentes. Pero no vamos a dejar de venir a la casa de Dios porque tenemos miedo. No, porque tenemos que confiar en el Dios que nos respalda. El Salmo 125 dice: los que confían en el Señor están seguros, como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. El miedo puede llegar en diferentes formas, porque puede ser, no necesariamente las cosas de inmigración nos van a poner miedo. Puede ser miedo a una enfermedad, puede ser miedo a qué sé yo, que nunca vas a salir de lo mismo. Miedo a la falta de progresar, miedo a la promesa que Dios te ha hecho y no lo quieres hacer por miedo. Pero dice Él que no seremos vencidos, dice, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. No ayer, no hace años, o no solamente cuando esto estaba, cuando lo escribieron, ahora y para siempre, dice. Respaldémonos en Él, descansemos en Él, si vayamos con Él, si vayamos y si tenemos miedo, expongámoselo a Él, digámosle: tengo miedo, Dios, tengo miedo, ayúdame, sácame de esto. Y el Señor dice aquí que Él nos rodeará como rodeaba a su pueblo. Dice Deuteronomio, el capítulo 31, el verso 8: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No te fallará, no te va a abandonar. Él ha prometido estar contigo si tú estás con Él. Porque si nos salimos de los caminos de Él, pues obviamente fuimos nosotros los que buscamos el mal. Pero si estamos en los caminos de Él, Él promete respaldarnos, Él promete cuidarnos. Billy Graham dice en un libro que escribió, que se llama Angels, God's Secret Agents, dice, así se llama el libro, y ahí habla de unos misioneros. No recuerdo en qué región estaban, a qué lugar habían ido una pareja, y fueron rodeados de los nativos de ahí, y las intenciones de estos nativos de ese lugar era hacerles daño, querían matarlos. Y entonces él y su esposa se pusieron a orar, y los nativos estaban afuera queriendo confrontarlos, matarlos. Y oraron, dice que ni sintieron que les llegó la mañana, y ellos orando. Cuando salieron, se habían ido estos que los amenazaban. Pasó el tiempo y luego el principal de esa tribu, me imagino, de esos nativos, se convirtió al Señor, aceptó a Cristo. Y entonces tuvo la oportunidad de este misionero de hablar con él, y le dijo: ¿por qué ese día nos dejaron? Si ustedes venían con la intención de matarnos, ¿por qué se fueron? Y dice que le dice el hombre que se había convertido: ¿cómo les íbamos a hacer daño si habían cientos que rodeaban el lugar donde ustedes estaban? Cientos. Esos son los ángeles y la provisión y la guarnición que Dios promete para nosotros. Esos son las paredes, los muros que dice Él que pondrá para nosotros. Así que el Señor lo que quiere en esta noche es que no vivamos bajo ese temor, que no
Si usted no ha visto el programa que grabamos el día martes, lo invito a que lo haga. Se dará cuenta, y hablamos un poquito acerca del temor con la hermana Vicky Orozco. Y hablamos acerca de que el temor es un espíritu. Lo invito a que lo vea si no lo ha hecho, para que nos demos cuenta qué es y cómo vencerlo. Entonces dice el versículo 9, dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos como hasta este momento Jacob decide buscar a Dios, rendirse a Dios. Hasta este momento decide rendirse. Antes él planeó y dijo, hagamos 2 campamentos, váyanse unos aquí, unos allá, te voy a mandar a ti para que te enfrentes con mi hermano, y le dices esto. Pero hasta aquí él se somete a Dios y decide buscarle y decide exponerle lo que él siente. Jacob le pide ayuda a Dios. Jacob le recuerda a Dios la promesa que le había hecho de protección. Aquí se lo dice. Y se lo recuerda porque le dice, tú me lo prometiste y yo estoy haciendo tu voluntad. Yo estoy yendo para donde tú me dijiste. Así que él se lo recuerda a Dios. Respáldame, Dios. En pocas palabras es lo que le está diciendo. Cuídame, Dios. Respáldame. La clave aquí también está que lo que veíamos, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora estaba haciendo la voluntad de Dios. También él en su oración reconoce que él no es merecedor de misericordia. Él lo reconoce. Aquí ya vemos un arrepentimiento de parte de él. Aquí vemos un sometimiento. Aquí vemos ya un cambio de parte de él. Pero tienen que llegar las cosas fuertes a nuestra vida muchas veces para que podamos entender. Y como leíamos en uno de los versículos anteriores, el Señor no es que se alegre, claro que no, si Él nos ama, si Él siempre busca el bien y quiere el bien para nosotros, pero es necesario a veces, es necesario que pasemos por cosas. Y en el versículo 12 Él le dice la razón de por qué el Señor debe de respaldarle. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Le recuerda a Dios, tú has dicho que yo no voy a terminar aquí muerto en las manos de mi hermano. Tú has dicho que voy a tener una descendencia grande que no se va a poder contar. Eso cumple Dios. Le ruega, le pide a Dios. Dios está allí para oírnos. Y nuestras palabras, nuestras lágrimas, la Biblia nos dice que no caen en saco roto, que Él las recoge, que Él las levanta, que Él las oye, que Él lo siente y que Él responde. Porque no se queda con eso, también responde. ¿De qué nos serviría si nada más lo oye y no responde? Él respalda. Y esa era la oración que Él estaba haciendo. Y en el versículo 13 dice, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúl, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas
paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también, él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Estaba contando yo todo, 590 animales en total él le da. Vean la abundancia que Dios le había dado, cómo él había remunerado su fidelidad a su patrón. La Biblia nos habla de que eso tenemos que hacer con nuestros patrones, nuestros jefes, y Dios los remunera. Y vean, efectivamente el Señor lo respalda y lo hizo. 590 animales en esa abundancia él le da a su hermano, y ahora hace el plan, pero ya él había orado a Dios. Y aquí la situación es distinta. Ya Dios estaba en medio de la situación y Dios lo respaldaría. Y lo envía con esos animales, con toda esa cantidad de bendición. ¿Para qué? Dice: para ver si así. Y vuelve a decirle: y dile tu siervo con humildad, para ver si así logra tocar el corazón de él y que no le haga daño. Entonces, en todo esto que el Señor está haciendo en la vida de él, es para pulirlo, para trabajar en él, para que él tenga esa relación, para que ya no haga lo que aquí leímos que decía: el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Isaac, sino para que ahora él lo reconozca y conozca al Dios que era de sus padres, que es el Dios suyo, el que lo prospera, el que lo bendice. Y de igual manera es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que sepamos quién es ese Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Él quiere transformarnos para poder llevarnos a ese lugar. Él quiere que haya ese arrepentimiento entre nosotros, en nosotros, para poder cambiar nuestra vida. Le digo yo, le pedí al Señor qué es lo que necesitamos aprender, y esto es lo que el Señor a través de estos versículos mostraba, que debe de haber ese cambio en nosotros, humildad también, que no nos dejemos llevar por lo que se mira, lo que se mueve, sino que confiemos en ese Dios que es nuestro Dios, que Él promete estar con nosotros, y que a pesar de nuestras faltas, que no somos perfectos, porque el Señor, gracias a Dios, que no espera perfección, a pesar de, Él puede y llegará a cumplir su propósito, su meta, su plan en la vida de nosotros, como lo hizo con ellos. Así que démosle las gracias a Dios por ser misericordioso, por hablarnos, por enseñarnos, por tenernos tanta paciencia, porque nos tiene paciencia. Nos pasamos por tantas cosas y no aprendemos muchas veces, y Él sigue allí, y eso es su amor. Así que si nos ponemos de pie, vamos a darle las gracias a Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias por tu paciencia, Señor, para con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra tú nos has enseñado mucho, Padre, cómo tu hijo Jacob se comportaba, Señor. ¿Qué es lo que hizo mal para que no lo hagamos? ¿Qué es lo que hizo bien para que lo hagamos? Que te reconozcamos como nuestro Dios, que te busquemos, que vengamos arrepentidos ante ti, sometidos ante ti, Señor.
con humildad, Padre mío. Y tú nos enseñarás lo que hay en nuestro corazón, lo que estorba en nuestro corazón, para que haya ese crecimiento, Padre, donde nos quieres llevar, donde nos estás llevando, Señor. Padre, háblanos en este tiempo de ayuno. Háblanos mañana, Señor. Mañana que vamos a estar también en tiempo de oración, Padre. Padre mío, que esas oraciones que vamos a levantar, tú las escuches y las respaldes, Señor, como respaldaste la oración que tu hijo Jacob levantó. Tú lo cuidaste, Señor. Y vemos, Padre, que tú salvaste su vida. A pesar de él merecía el castigo, Señor. Él merecía el odio y el rencor que su hermano tenía contra él. Pero tú, amado Dios, hiciste que todo desapareciera. Porque tú eres bueno y tú cumples tu plan en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, amado Dios. Ayúdanos a permanecer siempre contigo. Señor, quita todo temor, Padre. Ayúdanos, Señor mío, a que podamos buscar ese respaldo en ti y que estemos seguros de que tú vas delante, detrás y a los lados nuestros, Señor, que tu protección va allí. Porque tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra nos lo asegura, que tú vas delante de nosotros, Padre. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Señor, les bendiga, hermanos. Amén, me pueden tomar su lugar. Y para el día de mañana tenemos oración, ¿cuántos se recuerdan? Es a las 7:30, va a ser en la ciudad de Granada Hills. Yo le mando la dirección